En esta oportunidad voy a hablar sobre un tema de derecho internacional público. Específicamente voy a hablar sobre la Corte Internacional de Justicia. La función de este órgano, de la ONU, se pone en movimiento cuando existen controversias entre dos o más estados. Estos estados en controversia tienen la obligación de solucionar pacíficamente sus controversias. Lo que no es obligatorio es la forma de solucionarlos. Cuando hablamos de controversias, nos referimos a una contraposición de posición. En un sentido más estricto, podemos decir que una controversia surge cuando un sujeto de derecho internacional hace cumplir a otro una obligación y el segundo rechaza que el incumplimiento de la obligación que se haya producido. Por lo tanto, cuando la situación es una controversia en potencia, está latente pero no termina de darse, entonces se da la necesidad de la intervención de la Corte Tribunal de Justicia, el cual es el órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Su objetivo principal es lograr, por medios pacíficos y de conformidad con los principios de justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. La Corte funciona con arreglo a un estatuto que forma parte de la Carta, así como de conformidad con su propio reglamento. Comenzó la labor de este órgano en 1946, cuando reemplazó a la Corte Permanente de Justicia Internacional, que había sido establecida en el año 1920, con los auspicios de la Sociedad de las Naciones. La Corte Internacional de Justicia tiene las funciones de resolver de conformidad con el derecho internacional las controversias jurídicas que le presenten los estados y asimismo emitir opiniones consultivas acerca de cuestiones jurídicas que solicitan los estados y los organismos especializados de las Naciones Unidas debidamente autorizados por ello. La Corte está compuesta por 15 magistrados y cuenta con la asistencia de una secretaría, el cual es su órgano administrativo. Sus idiomas oficiales son dos, el francés y el inglés. En los últimos 25 años, la Corte ha visto aumentar sus actividades. Cada vez más estados recurren a ella, puesto que ésta brinda medios prácticos y eficaces para resolver de manera pacífica sus controversias. La Corte ha recibido un mandato único que se extiende a todos los asuntos que las partes le someten. El mandato único de la Corte, su carácter universal, el hecho de que adopte decisiones y la naturaleza consensual de su competencia, la convierten en el mecanismo privilegiado para el arreglo de controversias de orden jurídico entre estados. Un caso particular y que nos interesa como guatemaltecos es la controversia que ha existido por muchos años entre Guatemala y Belice. En tal situación que nos incumbe, la Corte Internacional de Justicia, como principal órgano judicial de las Naciones Unidas, resolverá esta disputa territorial
que Guatemala mantiene con Belice, según un comunicado emitido por el tribunal. El 8 de diciembre de 2008, los dos estados firmaron un compromiso para presentar el reclamo terrestre, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia, posteriormente enmendado por un protocolo concluido el 25 de mayo de 2015. Las partes solicitan a la Corte que se pronuncie de conformidad con las normas aplicables de derecho internacional, según lo especificado en el párrafo 1 del artículo 38 de su estatuto, sobre todas las reclamaciones legales que Guatemala mantiene contra Belice en ciertos territorios terrestres e insulares y en cualquier espacio marítimo generado por ellos, y decida cuáles son los derechos de las dos partes en estos territorios y espacios, determinando sus respectivos límites. Señalan los dos primeros artículos del acuerdo entre ambas naciones. En la intervención de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia entre Guatemala y Belice, establece que el procedimiento constará de dos etapas. Una que trata de la presentación de comunicaciones escritas y la otra sobre la celebración de audiencias. Además, especifica los plazos para la exposición de alegaciones. Además, las partes se comprometen a aceptar la decisión del tribunal como definitiva y vinculante, y a cumplirla y ejecutarla de manera plena y de buena fe. Mediante un referéndum celebrado el 15 de abril de 2018, la población guatemalteca aceptó que la disputa se sometiera a la Corte, mientras que los habitantes de Belice lo hicieron en un referéndum celebrado el 8 de mayo de 2019. El tribunal ahora se ha ocupado de esta situación y en seguimiento, caso referente a la frontera entre Guatemala y Belice, se espera de la Corte Internacional de Justicia establezca una frontera real entre ambos países que ahora no existe, ya que desde 1991 se estableció la llamada zona de adyacencia, una línea imaginaria que separa el territorio de cada uno. La función de la Corte Internacional de Justicia, el buscar la manera pacífica para resolver la controversia, no dejará por desapercibido como base fundamental para resolver esta controversia para sus decisiones el acuerdo especial entre Guatemala y Belice para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia, que consta de 9 artículos.